El Betis es un equipo, la verdad que le estaban saliendo las cosas muy mal. Muy mal, en muchas cosas le salían mal, igual que cuando a nosotros nos salen mal, ¿no? De jugadores que se equivocan no por calidad, sino por confianza, ¿no? A veces, de faltas en el momento que no tocan, de cosas que les permite, que había un momento que los partidos se les escapaban y encajaban parciales muy grandes. Pero el último partido es otro equipo. Es un equipo que jugó serio, que jugó consistente, que jugó buscando sus opciones, que claramente se vio que se está trabajando con él. Es un equipo que al no tener competición europea es un equipo entrenado y se nota que está entrenado. Y bueno, pues cosas. Desde también estos dos registros de juego que tienen con Todorovic y Belesse, y que incluso a veces lo pueden jugar con los dos cuatros jugando a la vez. Cuatros que tienen tiro. Jugadores que son puñales en penetración. Este juego también de que te distraen y al final tienes que hacer un bloqueo muy bien, ¿no? Y esa es la clave. Ese bloqueo, defender muy bien ese bloqueo del principio de su ataque y defender muy bien ese bloqueo del focus final de su ataque. Bueno, la competición de ritmo es muy importante, ¿no? Porque al final los dos equipos tenemos jugadores que su talento explota pues a campo abierto, ¿no? Luego ellos tienen ese matiz de este juego de Todorovic, que es el de un jugador creador, ¿no? Que claro, te puede tirar triples, te puede jugar poste bajo y encima desde cualquiera de los sitios puede crear baloncesto con un pase, con un mano a mano. Y todo eso, pues tenemos que llevarlo bien, ¿no? Saber que él va a producir, pero pues limitar al máximo su producción. Y que sobre todo que de esa producción que tenga no haya jugadores que entren en confianza. Burjanach está en forma, está on fire. Está ahora con máxima confianza. Pues que es un de los mejores cuatros de la competición cuando está en forma. Y ahora lo está. Pues tenemos que respetar su juego, sus capacidades, sus virtudes y su mentalidad competitiva, porque es un jugador aún mejor en los momentos claves de partido. Y de su juego, de sus bases, pues claro, están haciendo, los dos son nuevos en el equipo, en la filosofía, y claramente se ve que están mejorando. ¿Sí? Son jugadores a los que pues, se tiene que respetar cómo se les defiende el pick and roll y también su defensa. Y bueno, a todo esto habrá unas competiciones que son mentales, ¿no? Y que los dos equipos necesitamos ganar. Y el tener claro el cómo hacerlo, yo creo que va a ser clave. El equipo sabe que jugamos contra un equipo que tiene muy buenos jugadores y que está construyendo una manera de jugar competitiva. Que es cierto que lo ha hecho muy mal, pero que viene a hacerlo muy bien. Muy bien. ¿No? Y que contra el Betis que nos tenemos que preparar es ese Betis que lo ha hecho muy bien. Y que encima lo ha hecho muy bien con cosas, con matices que a nosotros nos ha costado ser sólidos y consistentes. Y la alarma está, ¿no? Pero más que la alarma tenemos que centrarnos a nivel interno nosotros en cómo hacer las cosas. Y esa es la clave. En hacer las cosas que sabemos cómo se tienen que hacer, hacerlas muy bien. Y si dentro del partido aparecen cosas nuevas que tenemos que aprender a hacer, pues allí agarrarnos a nuestra capacidad de crecimiento, de mejora, nuestra comunicación y juntos a defenderlo lo mejor posible.